Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Hola, mi nombre es John Frey Machado y les voy a acompañar durante el curso de Seminario Curso Teórico Práctico de la SAS. En Colombia, el 95% de las sociedades actualmente constituidas son SAS. Por ello, por la importancia de esta sociedad, la Facultad de Derecho ha querido hacer este seminario para invitarles a que participen con nosotros, que tengan un conocimiento más amplio de la SAS, tanto abogados litigantes, estudiantes o aquellas personas que asesoran empresas. Bienvenidos, esperemos que nuestro curso sea de su agrado y podamos aprender muchos conocimientos para desarrollar en nuestra vida profesional. Muy bien, vamos a empezar con el artículo primero de la Ley 1258 de 2008. En este artículo tenemos que ver dos cosas importantes. La primera es que es la primera sociedad en Colombia que se puede conformar de un solo socio. Anteriormente encontrábamos nosotros las sociedades unipersonales. Esta ley fue derogada por la Ley 1258 de 2008 y tendríamos un contrasentido, porque entendiéramos que una sociedad está formada por varias personas, más sin embargo, la ley de manera expresa determina que esta sociedad, la SAS, puede tener un solo socio en su conformación o en su formación como tal. Otro aspecto que tenemos que mirar en la Ley 1258 de 2008 es la responsabilidad en este primer artículo. Nos dice que la responsabilidad será hasta el límite de sus aportes con una salvedad. ¿Cuál salvedad? El artículo 42, cuando nos dice que si hay fraude o mala fe por parte de los socios, estos responderán de manera ilimitada. De hecho, esta teoría tiene su sustento en el levantamiento del velo corporativo. Sentencia que se dejó en la plataforma para que ustedes analicen, sentencia C090 de 2014. En nuestro segundo artículo miraremos o analizaremos la personalidad jurídica de la sociedad. ¿Qué significa ello? Que en el momento en que una sociedad se forma una persona jurídica diferente a la de los socios. Es decir, que por un lado estará la responsabilidad de los socios como personas naturales y por otro lado estará la sociedad como persona jurídica. Nace a la vida jurídica un ente que por allá hemos visto en nuestras teorías de derecho civil, que es un ente ficticio, es decir, es una unión de bienes, de activos y forma una persona jurídica, un ente ficticio, es decir, si bien es cierto, es sujeta a derechos y obligaciones como tal, esta persona o esa personalidad es aparte e independiente de los socios. En nuestro artículo 3 encontramos la naturaleza de este tipo societario. Este tipo societario siempre será de naturaleza comercial. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos que hacer referencia a lo que es ánimo y no ánimo de lucro. Las sociedades comerciales en Colombia siempre, sí o sí, tienen ánimo de lucro. Coloquemos un ejemplo para hacernos entender. Yo voy a Panamericana, me compro un celular y en el empaque me salen 2 celulares. Así que yo a mi amigo Pedro le vendo un celular avaluado en 100.000 pesos. A la semana siguiente supongamos que yo coloco un establecimiento de comercios para la venta de celulares. Y a mi amigo Juan le vendo un mismo celular, da igual la marca, avalado en 100.000 pesos. ¿Cuál de los dos negocios jurídicos sería comercial o con ánimo de lucro? El segundo. Si bien es cierto, ambas son compraventas, una sería civil y otra sería comercial. La segunda de ellas se regiría por la ley comercial. Asimismo, la ley de manera expresa nos está manifestando que las SAS sí o sí serán de naturaleza comercial, es decir, tendrán ánimo de lucro. El siguiente artículo que vamos a mirar o a analizar es la negociación en el mercado de valores. La SAS de manera prohibitiva trae consigo que las acciones de la SAS jamás podrán negociarse en el mercado de valores. Pero la respuesta a la pregunta sería ¿por qué? Este tipo de sociedad, si bien es cierto, es muy laxo, muy flexible, ha permitido o ha prohibido mejor que se negocie en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque las empresas que negocian en el mercado de valores son empresas que tienen una seguridad jurídica mucho mayor a la de las SAS. La SAS es una pequeña, o como está constituida, tiene muchos flexibilidad. En cambio, en las empresas que negocian en el mercado de valores necesitamos que haya una rigurosidad
como tal en la venta de sus acciones. Seguimos en el capítulo 2, constitución y pruebas de la sociedad. Contenido de la sociedad. Aspectos importantes o relevantes. Primera, esta sociedad se puede constituir por documento privado. Si ustedes recuerdan, nuestro artículo 110 del Código de Comercio manifestaba que toda sociedad en Colombia se constituía por escritura pública. De hecho, nace la vida jurídica cuando se constituye por escritura pública. Sin embargo, la SAS ha sido flexible en este aspecto y permite que se haga por documento privado. Eso sí, tiene que ser registrado. ¿Cuál es la ventaja en este aspecto? Aproximadamente en una notaría se pagan un 7% de lo que valga el acto que vamos a registrar o realizar. ¿Qué quiere decir ello? Que si una sociedad se va a constituir, tendría que hacerlo por escritura pública. Le tiene que dejar el 7% de los aportes o de su capital al notario. Uno de los objetivos o de las razones de ser de la SAS es la creación de empresa, que para el empresario fuera mucho más fácil constituirla. De hecho, si nosotros hacemos un paralelo entre una sociedad normalmente o cuánto tiempo se demora en su constitución, tenemos que aproximadamente se demora unos 60 días, desde que se hacen los estatutos, se registra escritura pública hasta que empieza a funcionar correctamente, aproximadamente 60 días. En la SAS ese término se redujo a 15 días. Y uno de esos aspectos es la escritura pública. En documento privado se puede constituir, es decir, los socios se elevan o hacen su documento privado, obviamente firmado y demás, y no tienen que pasar por el notario. Es un paso que se saltan los que vayan a constituir la SAS. Ahora bien, si en la SAS se aporta un bien inmueble, sí o sí debe elevarse a escritura pública. ¿Por qué? Porque la tradición en Colombia con respecto a los bienes inmuebles tiene que hacerse con el respectivo registro en notario de registro y desde luego con la escritura pública y demás. En el nombre o razón social, la SAS en su nombre o razón social debe tener las siglas SAS o seguida las palabras sociedades por acciones simplificadas. El término de duración. Nuestro término de duración en la SAS permite que sea indefinido, contrario censo en otros tipos societarios donde nos decía que tenía que ser determinado. Siguiente aspecto bastante importante con respecto a la SAS es su objeto social. Artículo 5º, numeral 5º como tal. Su objeto social. Si recordamos el artículo 110 del Código de Comercio, nos decía o nos manifestaba que será ineficaz todo objeto social que se haya determinado o que se haya escrito o establecido de manera indeterminada. Es decir, que si yo iba a hacer una empresa de marroquinería, de comidas rápidas, tenía que determinar el objeto, es decir, ¿qué quiero hacer yo en mi empresa? En la SAS no. En la SAS el único límite que nosotros traemos con nosotros es que sea una actividad lícita. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que una SAS hoy importa vehículos y mañana puede prestar asesorías jurídicas sin necesidad de modificar sus estatutos. Puede hacer cualquier actividad. ¿Esto es bueno o malo? Diríamos depende. Para el empresario es buenísimo porque no tiene que hacer una reforma a los estatutos. Reforma a los estatutos que tendría que elevar a escritura pública, registrar y demás. Para la gente que contrata o para los terceros que contrata con la sociedad podría ser o crear inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque mi sociedad podría hacer cualquier cosa, ojo, dentro de los límites de la ley, pero podría ser cualquier cosa. En nuestro ejemplo, hoy vendemos comidas rápidas, mañana traemos maquinaria del exterior. El objeto social tiene sus críticas. ¿Por qué? Porque al estar o permitirse que sea indeterminado o al permitirse o limitarse solamente a actividad lícita, pierde la experiencia en la sociedad. Es decir, traigamos a colación un ejemplo. Si yo les pregunto que si los patos nadan, me dirían que sí, pero si yo les pregunto que si nadan como un delfín, me dirían que no. Si les pregunto que si un pato vuela, me dirían que sí. Si les pregunto que si vuela como un águila, me dirían que no. Si les pregunto que si un pato corre, me dirían que sí, pero si les digo que corre como una liebre, me dirían que no. Es decir, que una SAS puede hacer de todo, pero no haría nada bien. Es decir, desdibuja la teoría de la especialidad. La teoría de la especialidad, la cual le permite tener experiencia en el mercado. De hecho,
si nuestra empresa o esas SAS quisieran negociar o contratar con el Estado, le exigirían experiencia. Y al tener una actividad diferente, o al poder hacer actividades diferentes, se desvirtúa esta situación. Último ejemplo para hacerme entender. Imagínense que usted sacó de una oficina de abogado muy prestigiosa en Bogotá, no sé, por allá en el norte, donde hay una mesa en vidrio, sillas blancas, en cuero y demás, pero en la mesa o en el escritorio de aquel abogado hay una vitrina con confites o dulces. ¿Ustedes qué pensarían de esa oficina de abogados? Asimismo, haciendo el parangón, en la SAS, el hecho de que se permita cualquier actividad lícita desdibuja la experiencia y la teoría de la especialidad. Capital autorizado, suscrito y pagado. Eso lo miraremos con mayor detenimiento en el artículo 9, pero podemos decir que tenemos que determinar en el objeto, en los estatutos, cuál va a ser el capital autorizado, cuál va a ser el capital suscrito y cuál va a ser el capital pagado. Ya les dije que cuando la SAS se constituya mediante o se haga un aporte de un bien inmueble, sí o sí deberá pasar por la escritura pública, es decir, por la notaría. Es obligatorio e imperativo. En el parágrafo segundo del artículo 5 de la ley 1258 de 2008. Siguiente parte. Controla el acto constitutivo y sus reformas. Si bien es cierto, esta SAS o esta sociedad no pasa por el notario, la Cámara de Comercio es la encargada de vigilar que se cumplan con todos los reglamentos, que se cumpla con todo lo establecido en la ley en cuanto a que su constitución y su reforma. Es decir, que la Cámara de Comercio es la que sirve de filtro para vigilar y controlar el buen uso que le demos o que se le dé a las SAS. Sociedades de hecho. Las sociedades de hecho en Colombia son aquellas que no se han constituido por escritura pública. Y si nosotros pensamos que en las SAS se puede constituir por documento privado, pensaríamos que es una sociedad de hecho. No, y la explicación es la siguiente. Las SAS tienen que pasar el filtro de la Cámara de Comercio. Por ende, la solemnidad en las SAS sería elevarlo o registrarlo en la Cámara de Comercio. En los demás tipos societarios sería la escritura pública, en las SAS elevarlos a Cámara de Comercio. Desde luego, si yo no registro mis SAS en la Cámara de Comercio, desde luego que se considerará que será una sociedad de hecho. Ahora bien, después de que una sociedad se ha constituido legalmente o la SAS registrada en la Cámara de Comercio, no admite prueba en contrario. Es decir, nace a la idea jurídica en el momento en que se constituye o en el momento en que se registra en la Cámara de Comercio. Y por ende, el certificado de la Cámara de Comercio sería como la cédula de la SAS, si queremos llamar un ejemplo. Y en ese momento no admite prueba en contrario. Hemos visto algunos artículos o los primeros artículos de la Ley 1258 de 2008 de la SAS. Creo que ha sido interesante, pero la próxima semana continuaremos el desarrollo de esta ley, porque como les dije, nos servirá para el ejercicio de nuestra profesión. Gracias por haber contado o haber participado y los esperamos la próxima semana.